Ópera prima, espacio de diálogo para visibilizar los textos dramáticos escritos por la primera promoción egresada del programa de formación en dramaturgia de Didascalia, dando continuidad a una línea constante que, como los del quinto piso, hemos mantenido en nuestro trabajo: posicionar el texto dramático y su voz autoral. La frontera del mediodía. Teresa y Ramiro vienen de una larga jornada a pie. Los pasos se arrastran sobre la tierra desierta. Remolinos vienen y van desde muy lejos. Teresa: ya sé que estamos perdidos, Ramiro. Desde hace 3 días vagamos sin saber hacia dónde. Aquí no hay camino. Se acabó el agua. La luz me hiere los ojos. Tengo la piel hecha escamas por el viento. Quizás si nos convertimos en serpientes, llegaremos más rápido. Tenías razón. Aquí no nos matará el hambre, ni el frío, ni las deudas, porque antes nos hallarán hecho polvo, rodando en estos remolinos que vienen y van donde les da la gana, sin fronteras, muros, ni cárceles. Desde arriba parecemos hormigas locas, Ramiro. El sol nos mira, buscando un agujero donde meternos para siempre. ¿Querés que te diga un secreto? Pero jurá por tu vida que no vas a abrir la boca. Eso, así como vas ahorita, más mudo que una calavera de las que hay por aquí. ¿Querés saber quién vino a despedirse de nosotros? La casera. Córtate esa lengua. Cuando sepa que vendimos su casa con papeles falsos, pondrá una cara peor que la tuya en este instante. No, no fue una señora extraña. ¿Querés saber qué me dijo? Déjame hablar. Silencio, eso, silencio, el dedo en la boca, los labios cosidos, la garganta muda. Eso, nada cuesta hacer silencio. Si tan solo dejara de hacer ese ruido por la nariz, Ramiro, es horrible. Hasta yo lo hago sin darme cuenta. Ojalá se detuviera, ojalá el aire se quedara quieto en el pecho de una vez por todas. Caminas en círculos, desorientados, imitando el remolino mientras ascienden el monte pelado. Ramiro, ya te pegó la insolación. ¿No sabes cómo trabajo yo? Yo sé por dónde vamos, yo sé. Mira cómo está el sol. ¿Dónde está la sombra de los árboles? ¿Dónde está la sombra de las piedras? ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Estamos en el ombligo del día, el punto más alto del sol. Allá es el norte, allá está el sur, el oriente por ahí y el poniente hacia acá. Solo hay que encontrar aquel amate, el que estaba por la casa. No, este es otro árbol. Teresa, allá está, ¿lo ves? Después del monte pelado, al fin llegaremos. No te miento ni tengo por qué. Allá vos si le crees más a una desconocida que a tu propio hermano. Te lo estaba guardando para que no me enojara, ¿verdad? Lo primero que te digo, lo primero que haces. Que nadie se entere que nos vamos, te dije. Cuidado que nadie te saque palabra. Los vecinos tienen lengua sarnosa, les pica por hablar. Decime, ¿qué hacía esa señora a las 3 de la mañana tocando la puerta? Mala señal, dije para mí. Te advertí del peligro, pero no, vas y le abrís mientras yo orinaba muy a mi gusto. Por poco nos jodes a los dos. ¿Qué quería? ¿Cuál era la urgencia por hablar con vos? Sé que me vio. Algo te dijo. ¿Quién es Teresa? Grité. Sé que me oyó. Alguien corrió por la calle. Nadie en medio de la noche. Solo vos en la puerta, con ojos de coyote furioso. Teresa cae por el cansancio. Se levanta. Ramiro se detiene a respirar. Teresa, coyote vos que nos trajiste a este desierto. ¿Pensás que no sé la verdad? Estoy muerta de sed, pero todavía tengo fresca la memoria. ¿Por qué no me lo habías dicho, Ramiro? ¿Por qué sos tan mentiroso? Edgardo Gutiérrez nace en el municipio de Apopa, departamento de San Salvador, el 18 de octubre de 1991. Hijo de María Claudia Lorena Gutiérrez y Warner Edgardo García Ramírez. Estudia la carrera de letras en la Universidad de El Salvador entre los años 2010 al 2014. Durante ese mismo periodo es miembro del Círculo Literario CITEP, formado junto a los poetas Antonio Casquín, Antonio Alas y Darwin Martínez en mayo de 2011.
Este círculo literario es parte del colectivo de jóvenes escritores de la generación de la sangre que tuvo su raíz en el municipio de Quezaltepeque. Ha ejercido la docencia en el área de educación básica. En 2019 inicia en el programa de escritura dramática Didascalia, organizado por el grupo de teatro Los del Quinto Piso e impartido por la dramaturga salvadoreña Jorgelina Cerritos. Era diciembre del 2018 cuando iniciamos el programa en formación en dramaturgia de Didascalia. Para aquel momento hicimos una primera convocatoria con la gran expectativa de un proyecto que estaban haciendo y justo a arrancar. Como es lo usual, habían jóvenes interesados en cursar el programa que provenían del mundo del teatro, de una u otra manera. Esta generación que quiere fortalecer el tema del texto teatral porque ha hecho con las creaciones colectivas, este tipo de experiencia teatral, y de repente también jóvenes que vienen del mundo del teatro con el interés de escribir textos dramáticos. Sin embargo, en este primer grupo estaba Edgardo Gutiérrez, alguien a quien no conocíamos las personas que iniciamos el proyecto, el programa, y que poco a poco nos vamos enterando de todo su oficio en relación a la literatura. Edgardo, como ya escucharon en su reseña, viene del mundo de las letras, estudió esta carrera y ha sido desde aquel momento hasta el día de su graduación con Didascalia y hasta el día de ahora que continuamos como círculo literario de dramaturgia, un aporte muy valioso en el tema de la literatura, el teatro como el género dramático al que corresponde, la dramaturgia desde esos orígenes que, como él nos ha compartido constantemente, aún en la carrera de literatura no se estudia el texto dramático como debería ser. Ese acompañamiento ha sido muy importante, disfrutamos mucho de la conversación con Edgardo y de esa otra mirada que desde su especialidad puede hacer también sobre el texto dramático. Así que desde aquel momento, pues, nos gusta la conversación, compartimos muy buenos momentos y nos alegra sobremanera contar entre este círculo que ahora nos conformamos de jóvenes que quieren seguir escribiendo, alguien que no necesariamente viene del teatro, pero que ahora se vincula con el teatro desde el hecho escritural. Así que en ese sentido, Edgardo, vamos a volver a conversar, una de tantas conversaciones que hemos sostenido a lo largo de 2 años y medio, creo ya, de manera que esperamos que disfrute, le invitamos a que nos acompañe en este momento y, como digo, pues que disfrute de este espacio que como Quinto Piso hemos creado justamente para ustedes como jóvenes autores y jóvenes autoras de este programa. Muchas gracias, Edgardo, y bienvenido. Antes que nada, muchísimas gracias, Jorgelina, por este espacio. De hecho, muchísimas gracias por muchas cosas, por este proceso de aprendizaje, 2 años, ¿no? Entonces, de hecho, recuerdo cuando empezamos el proceso, de hecho, las expectativas eran grandes y creo que siempre, en este caso, la realidad sí ha superado las expectativas y hemos aprendido muchísimo. Yo siento que al final este ejercicio, yo sé que vamos a conversar de esto, estas cosas, pero ya lo hemos conversado antes, ¿no? De que este proceso al final no solo es mío, sino que es de todos, porque se construyó desde el principio, se construyó de la colectividad. Entonces, gracias por eso. De hecho, gracias por propiciar este espacio y por darnos la oportunidad, bueno, al menos también de creer en nosotros, porque sí, yo no tenía experiencia en la escritura de textos dramáticos y fue como ese primer empujón, ¿no? Y fue muchísimo. O sea, para mí sí, porque era nuevo totalmente, para mí era otro universo. Gracias. Gracias, Edgardo. De hecho, este espacio no se construye solo, ¿verdad? Es un espacio en el que, como los del Quinto Piso, hemos creído desde el primer momento, pero si ustedes no hubiesen creído en ese espacio también, y si no estuvieran 2 años después convencidos de la importancia que reviste para unas sociedades también expresarse desde el texto dramático, pues no estaríamos acá.
este programa no habría llegado hasta esta primer culminación que tuvimos el año pasado con esta serie pues, de textos que estamos presentando en Ópera Prima. Así que bueno, vamos a hablar suficiente o bastante, quizás no lo suficiente porque siempre quedan cosas pendientes, pero sí un poco en torno al texto Nixtamal, Historia de un viaje, que es específicamente el texto que produce Edgardo en el programa de Didascalia. Pero antes de hablar de ese texto, pues hay dos elementos que yo quisiera relacionar. Es Edgardo como estudiante de literatura y Edgardo como alguien interesado en el rescate del texto dramático salvadoreño que anda perdido por ahí entre las bibliotecas, entre los libros antiguos, entre nombres desconocidos, etcétera. Entonces, me gustaría que nos cuente un poco sobre este proyecto que yo llamo como un proyecto personal, ¿verdad? O colectivo, si es que con otros compañeros lo hacen, pero de qué manera podemos relacionar Edgardo, el académico de la literatura, y Edgardo con este joven que está buscando el rescatar del polvo esas piezas dramáticas salvadoreñas. Cuéntenos un poquito sobre eso. En calidad de estudiante, bueno, hubieron muchas cosas que yo no alcancé a leer, ¿no? De hecho, también por el desconocimiento, porque yo todavía estaba en proceso de aprendizaje y todavía sigo en proceso de aprendizaje. De hecho, el teatro me interesaba poco porque en la carrera nosotros veíamos otro tipo de textos, ¿no? Narrativa, poesía, que son muy importantes, pero mi acercamiento al teatro proviene ya casi al finalizar la carrera, cuando de hecho fui descubriendo, ¿no? Que existían grupos de teatro, que existían presentaciones, incluso que existían ya obras escritas por autores salvadoreños y autoras salvadoreñas. Entonces, de hecho, mi interés despierta un poquito más cuando ingreso ya al proyecto de Didascalia, entonces yo me pregunto, ¿no? Porque de hecho fue de los primeros autores que leí, Álvaro, ¿no? Es decir, ese autor, Álvaro lo empecé a leer mucho antes, de hecho porque está en el currículo, ¿no? En los programas educativos, pero todavía yo no tenía ese interés, o sea, por conocer más sobre el teatro, hasta que después terminó la carrera, ingresé a Didascalia. Pasaron un par de años, ¿no? Estuve trabajando en docencia y todo eso, pero me fui interesando al entrar en Didascalia porque vi que, bueno, cuáles son los textos que nosotros hemos producido, ¿no? Entonces, con un amigo de la universidad empezamos a buscar, ¿no? Esa inquietud. De hecho, fuimos a estas bibliotecas, las bibliotecas que ya están en la Universidad de El Salvador, la Biblioteca Nacional, que también tienen una colección salvadoreña muy buena, la Biblioteca de la UCA, entonces, a las que podemos acceder, ¿no? Porque no se pueden acceder a todas las bibliotecas de las universidades, porque sí, hay ciertas condiciones, pero ahí fue cuando descubrimos que habían otros autores que ahí están. Lo que pasa es que los textos están por su rareza, ¿no? No todo el mundo puede acceder a ellos, pero ahí están. Entonces eso fue como un descubrimiento y entonces, decidimos hacer este ejercicio. No es más un ejercicio que tiene que ver con el hecho de rescatar un texto para que al menos quede constancia de que ese texto estuvo y al menos quede una copia o un registro posterior de ese texto. Sabemos que es bien raro, ¿no? Que conservemos los originales, pero al menos si existe una reproducción, al menos puede haber una continuidad en esto, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a tener los textos originales, ¿no? Es decir, incluso ya se ha dado los casos de que hay pérdidas, ¿no? Entonces, por eso. Entonces, decidimos, hacer el ejercicio de transcribirlos, hacer una especie de transcripción a los formatos digitales que tenemos con estos programas de procesamiento de textos, y después hicimos la edición y el maquetado, pero es puramente artesanal, es un ejercicio no comercial, porque no es el interés, sino que es más el interés de dejar el libro en físico, porque de hecho, aunque se puede dejar el documento en virtual, ¿no? Pero, y se puede difundir, de hecho sí, se puede difundir perfectamente, pero es diferente la sensación del libro físico, porque de hecho es lo que ahorita estamos como viendo, ¿no? Que el libro en físico no va a desaparecer posiblemente, pero queremos al menos que quede un objeto, porque de hecho el libro como objeto tiene otro significado, otra carga simbólica muy fuerte, y creo que no lo hemos perdido, porque en El Salvador, aunque se lee poco, pero se lee. Entonces queremos dejar eso ahí.
Y para nosotros fue muy, muy bueno y de hecho muy emocionante descubrir que hay autores y también autoras no tanto, ¿no? Porque eso fue otra una pequeña decepción, pero sí, ahí están. Entonces, son nuestros antecedentes, para bien o para mal, pero son los que tenemos, ¿no? Entonces, más que todo eso fue el interés. Y yo descubrí ese interés cuando empezamos con el taller, porque eso sí, es como para preguntarme, ¿no? ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Y dónde están? Esa era la pregunta. Gracias, Edgardo. Sí, eso es importante, me gusta escucharlo porque creo que es parte de la unión fundamental que hemos hecho entre el teatro, en este caso, ¿verdad? Entre ustedes y nosotros, entre la gente del teatro y la gente que viene de la academia, de la formación universitaria, ese interés por el rescate del texto teatral salvadoreño en la historia. Entonces sí creo que es sumamente importante. También el hecho que sean publicaciones artesanales me hace pensar en que hace 20 años atrás, quizás un poquito más, no lo sé, pero más o menos unos 20 años atrás, cuando los escritores y escritoras de ese momento estaban como publicando en las famosas plaquettes. Entonces era una cosa así como, bueno, era una aspiración tener, aunque sea, decían, recuerdo a los escritores de aquel momento, aunque sea en una plaquette, un texto mío, decían los autores y las autoras de aquel momento. Entonces también es una cosa me parece que también hace registro el formato en que se publica, ¿verdad? Que cuando hablamos libro uno se imagina pues el libro objeto, tratado a través de una editorial y tal, pero acá cuando hablamos de rescate, la forma artesanal también es importante, que sea de esa manera en donde notamos el esfuerzo y el empeño y el deseo que ustedes le han puesto como un interés muy genuino y muy en particular, pues. Así que, pues, esa parte que no queríamos dejar de hablarlo acá, y justamente por ese esfuerzo también es que hemos podido leer otros textos, incluso los compañeros y compañeras de Didascalia, ¿verdad? A través del esfuerzo de ustedes. Así que, pues nada, gracias por compartir también y por ese esmero que le ha puesto para andar de biblioteca en biblioteca, rastreando algo que, y aquí voy a empezar a hacer nexo con la obra, ¿verdad? Andando o desandando un camino hacia atrás, tal y como Ramiro y Teresa lo hacen en la obra que usted produce con Didascalia. Aquí voy a contar un poquito de qué va Nixtamal, historia de un viaje, que ya de por sí el nombre nos ubica como en cierta raíz, por una parte, ¿verdad? Nos ubica Nixtamal, ¿ok? Ya me da información, pero luego esa información se complementa cuando nos dice claramente, el autor Edgardo no se evita, es decir, me voy a guardar esto, sino que nos dice explícitamente, esto que vamos a leer es la historia de un viaje. Esto que vamos a ver cuando llegue a la representación en escena es la historia de un viaje. Pero cuando hablamos de un viaje, podríamos pensar que es un viaje en donde agarro maletas y voy hacia mi presente y de mi presente hacia mi futuro. Pero acá es un viaje a la memoria, es un viaje al pasado, es un viaje a la muerte. Digo a la muerte porque lo relaciono también con esa frase que Edgardo nos regaló desde el principio, de los primeros momentos en que estábamos construyendo los textos. Edgardo dijo, yo quiero hablar de que todos venimos de una muerte colectiva. Y bueno, empezó desde ahí a querernos contar y empezó a escribir. Y para que nos ubiquemos de qué va la historia, estamos ante una hermana y un hermano, Teresa y Ramiro, a los que vemos en primer momento con la parte que escuchamos de la lectura del texto, que es la primera escena, es un par de jóvenes, hermano y hermana, que van migrando, ¿verdad? Que son un par de migrantes. Y que llegando a la frontera se encuentran justamente con la guardia fronteriza y hay un paro en la historia, hay un paro en el camino. Este paro en el camino va a permitir que ellos hagan este viaje.
un viaje a través de lugares que no terminan de ser ciertos, un viaje que nos recuerda un poco la sensación de Pedro Páramo, un viaje que por momentos nos puede dar la sensación de un Macondo, qué sé yo, estos viajes como no, que no son del todo ciertos, pero que algo nos trae siempre al presente. Y en este viaje vamos a encontrar personajes tan poéticos como fuertes, como un niño con cara de anciano que pasta ovejas o cabras, mejor dicho, que viene con cabras, que Ramiro ve, pero que Teresa no ve, o viceversa, que vamos a encontrar a una madre aprisionada en un tatú con unos hijos que tampoco vemos después que la guerra ha terminado, después de muchos años, pero ella sigue ahí abajo protegiendo la vida. Vamos a encontrarnos con personajes que van atados de los pulgares, caminando guiados o forzados, mejor dicho, forzados por sus victimarios hacia un lugar que no sabemos cuál es, más sí suponemos en qué terminará, hasta llegar al encuentro de una abuela que pareciera que es el motivo de su viaje, encontrarse con su abuela, pero que vamos a encontrar que esta abuela es y no es la abuela que buscan, porque es la abuela, pero es la abuela de la abuela, y a su vez es la abuela de la abuela de la abuela, y es las abuelas. Y nos encontramos con ese origen que va de hace 60 años, de hace 100 años, de hace 200 años, de hace 500 años, para terminar al final en una celda de la Guardia Fronteriza y descubrirnos que ese viaje quizás no lo hicimos, o quizás sí, o quizás no, pero que nos descubre, que nos revela a Teresa su razón para quedarse, su razón para permanecer y su razón para denunciar, su razón para confrontar un sistema opresor, atravesada además por la pérdida total de su familia, de su hermano, de su abuela, de sus abuelas, de toda su parentela. Este es el viaje, ¿verdad? Este es el viaje, contando así para quienes nos escuchan y nos acompañan, ese de qué va la obra. Ahora bien, esa es la metáfora, esa es la fábula, ¿verdad? Esa es la historia que Edgardo se construye a través de un juego de tiempos y un juego de espectros y un juego de encuentros y desencuentros, de una muerte que vuelve y que revive, resucita y que vuelve a morir, porque Edgardo dice, todos venimos de una muerte colectiva, pero de lo que quiero que nos hable es de la metáfora. ¿De qué nos quiere hablar? ¿Qué nos está diciendo Edgardo? ¿Por qué hace ese viaje al pasado, a un pasado cercano, a un pasado más lejano, a un pasado mucho, mucho más lejano? Y a través de esta historia, a través de estos hermanos, a través de estas abuelas, de estas guerras, de estas revoluciones que encontramos en Nixtamal. Así que bueno, cuéntenos, Edgardo. Bueno, sí, la historia al principio, bueno, de hecho yo me costó bastante pensar en el inicio, al menos en el inicio de la historia, de hecho incluso de qué iba a ir, visualizarlo, ¿no? Aunque ese ejercicio lo hicimos, ¿no? Pero me costó porque al principio no sabía en realidad de qué contar, pero con el tiempo me di cuenta que al menos en esa frase estaba parte de lo que quería contar. Es posible que haya logrado o no haya logrado, porque también habría que ver, ¿no? Hay que poner el texto a que se enfrente incluso a la crítica más honesta, ¿no? De hecho, la crítica viene también por el hecho mismo de que si realmente ese texto está diciendo lo que yo
pensé que quería decir. Entonces, es consecuente, ¿no?, con el mensaje. Pero bueno, después de varios meses, se me ocurrió la idea de que fuera una historia de un viaje, pero sí, un viaje físico, pero también un viaje hacia el pasado, que al final el pasado el pasado, pero el pasado en un mismo lugar, ¿no? Es decir, y que tiene que ver con el hecho de el viaje que hemos realizado los seres humanos por generaciones. De hecho, esto es algo que yo aprendí bastante, o sea, aprendí con la generación de la sangre, ¿no? Porque vimos estos temas con respecto a que al final nosotros venimos de nuestra familia, y quien nos antecedió, y quien nos antecedió, y quien nos antecedió, venimos siempre de una serie de acontecimientos sumamente terribles, ¿no?, dramáticos. Es decir, nosotros de hecho, incluso en la obra trato de que eso suene explícito, ¿no? Teresa y Ramiro mueren, y después Teresa y Ramiro mueren otra vez. Es decir, cada vez que ellos se encuentran con un familiar de su pasado, ellos mueren. Es decir, ellos mueren porque sus familiares han muerto. Es decir, esa muerte la llevamos nosotros. Es decir, esa muerte se carga sobre la siguiente generación, y se carga sobre la siguiente generación. De hecho así nos ha sucedido en la historia salvadoreña, ¿no?, de que las muertes, las primeras muertes de nosotros y nosotras, no simplemente se olvidan. Es decir, eso no pasa así. Es decir, esa muerte la carga la siguiente generación, y la siguiente generación le vuelve a suceder lo mismo, y esa muerte la carga la siguiente generación. Entonces, de tal forma de que nosotros hemos esa cultura de violencia y de muerte que tenemos, y también la cultura también de la esperanza, y todo eso está sentado incluso sobre acontecimientos terribles que no todos han olvidado, ¿no? Entonces, y que precisamente quienes sí recuerdan estas cosas son los más viejos, ¿no? Nuestras abuelas y abuelos son los que sí recuerdan, porque lo vivieron y lo presenciaron, lo testiguaron, estuvieron ahí, ¿no? Pero a veces nosotros le damos la espalda a eso, y eso es terrible, porque cuando nuestros abuelos se van, entonces esa muerte cae sobre nosotros, y tarde o temprano vamos a tener que asumir eso. Incluso a los que nos sucedan en el futuro, ellos tendrán que van a continuar. De hecho, dependiendo de lo que nosotros hagamos en el presente, ellos van a asumir ese costo, ¿no? Porque no es, en la historia nada es por casualidad y nada es gratuito. Es decir, incluso esas muertes no fueron producto del azar, no es producto del destino, no es que estamos determinados a sufrir porque así está estipulado en cualquier parte. No es eso, sino que son acciones deliberadas. Entonces, en historia trato yo de plantear eso, ¿no? Es decir, cómo las muertes de de los que estuvieron antes que nosotros, cómo sí siguen resonando en nosotros, ¿no? De hecho, el miedo que podamos sentir con respecto a ciertas cosas es ese miedo que es el recuerdo de otro miedo anterior, de otra muerte anterior, de otro dolor anterior, porque no se olvida, ¿no? Entonces, creo que también tiene que ver con el hecho de que ahorita estamos en una situación de negación de la historia, no más de la historia, porque la historia se puede escribir, reescribir y modificar, son atentados hacia la memoria, ¿no? Entonces, esto repercute, porque de hecho se escucha mucho, ¿no?, de que hay que olvidar el pasado, ¿no?, que hay que ver el futuro, pero lo que sucede es que el futuro está anclado en lo que hicimos y en lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, más que todo eso habla en Chamano, es decir, las generaciones, es decir, el viaje que hemos hecho como seres humanos es un viaje de generaciones, ¿no? Aunque nosotros ya no estemos, va a seguir otro, y luego va a seguir otro. Entonces, ese es el viaje. Entonces, y en ese viaje hemos sufrido muchísimo. Muchas muertes, muchas pérdidas. Entonces, por eso ese viaje, y el problema está de que cuesta regresar ahí, porque duele, ¿no? Se cuesta muchísimo, y toca a veces morir. Es decir, hay que morir varias veces para saber realmente lo que se siente eso. Entonces, de eso habla la obra, ¿no? Un regreso como usted mencionaba, un regreso en la memoria, pero también es un regreso hacia quienes somos, ¿no?, con todo lo que eso conlleva.
A ver, aquí toca un tema bien importante, Edgardo, cuando dice es un regreso no solo a la historia, sino que también es un regreso a la memoria. Siempre hemos hablado en Didascalia que todos los textos teatrales son textos, todo el teatro, ¿verdad? Y por consiguiente el texto dramático siempre es político, independientemente del tema, porque el ser humano es político, por supuesto su producto como tal también lo es, pero hay obras de teatro, en este caso, que son abiertamente políticas, que son directamente o explícitamente, tratando de buscar los adverbios más adecuados, políticas. Este es el caso con Nixtamal, es una obra que nos plantea, sí es cierto, un viaje a la memoria, pero que también hace como una el autor hace como una selección de ciertos episodios, de ciertos autores, porque hay que decir también que en el texto hay intertextualidad con otros autores y aparecen frases de otros autores, de otros textos, y el autor, Edgardo en este caso, pues hace una selección también, hay una posición desde donde está contando Edgardo la historia. Claramente nos vemos reflejados en la masacre del 32, o sea, estamos haciendo como alusión a la masacre del 32, a la guerra civil. Podríamos incluso estar leyendo una noción a la República de hace 200 años, a la fundación de la República, a los ancestros más antiguos que la República, los que estaban primero antes de que se diera la conquista. Entonces hay, de hecho, una posición política bien clara desde ahí. Esto nos lleva a preguntarnos, en este viaje que hacemos al pasado y que dice Edgardo, es un viaje a la memoria, es un viaje a estas muertes, es un viaje a estas represiones, a estas masacres, porque si bien él no lo está, Edgardo pues no lo está diciendo en este momento, pero en su texto sí lo dice. El monólogo final de Teresa es un monólogo que te deja así, ¿verdad? Como aquel bofetón. Si Teresa ha sido en toda la obra un poco, ¿cómo podríamos decir? Cuando alguien no es conciliadora, quizás de alguna manera ha sido conciliadora, al final encontramos una Teresa políticamente posicionada, contundente desde una visión como mujer, como salvadoreña, como parte de una sociedad que ha sido reprimida históricamente. Ahí no hay vuelta atrás. O sea, ahí Edgardo dice, a través de la voz que le da a Teresa al final de la obra, se posiciona, por eso digo, en esa postura abiertamente política. Dicho todo esto, mi pregunta es, ¿y qué relación hay de todo este viaje hacia el pasado con el presente? O sea, Edgardo vincula de alguna manera con el presente que como país estamos viviendo, como generaciones de jóvenes están viviendo, como el futuro que podemos visualizar de los próximos 100 años, 200 años, qué sé yo. Es decir, cómo juega en la metáfora que Edgardo plantea hacia el presente y el futuro, porque contamos la historia para entendernos, ¿verdad? La historia no la contamos por hacer el recuento histórico, la contamos para entendernos y para ser una especie de clarividentes y tratar de presumir cómo puede ser el futuro. En ese caso, ¿cómo lo ve Edgardo? Si Nixtamal hubiera la segunda parte, ¿verdad? Y es historia de un viaje, pero hoy del presente hacia adelante, ¿qué piensa Edgardo al respecto? Bueno, de hecho el tema político está bastante claro, porque de hecho el uso de la palabra, tener la posibilidad de decir algo, de hablar, uno ya está en una posición política, de hecho, o callar, porque también si uno calla también asume una posición política. Entonces creo que en esta historia sí, interesa, creo que descargo eso. Lo que sucede es que sí es muy evidente, hay unas partes que son muy evidentes, de hecho, donde se deja claro que hay
detrás, como lo decía anteriormente, ¿no? Detrás de toda esta situación de la muerte que llevamos, como no es casualidad, es deliberada, y hay quienes están implicados en esto, ¿no? Que tiene que ver con el hecho de la búsqueda permanente por la justicia, y que todavía se nos niega, ¿no? Todavía estamos como en ese viaje, en esos otros viajes, de hecho, esos viajes por la verdad, por la justicia y la no repetición. De hecho, estos son viajes larguísimos que se han hecho y que se siguen haciendo. De hecho, hay muchas personas que no se han rendido. De hecho, hay muchas personas que abandonaron, que han decidido, ¿no? Por ciertas circunstancias, abandonar ese camino, ¿no? Otras personas siguen insistiendo en la posibilidad de la verdad, en la posibilidad de cambiar, o al menos de no permitir que eso vuelva a suceder. Entonces yo creo que también tiene que ver con eso, ¿no? Por eso es político, y de hecho porque se menciona ahí explícitamente que hay ciertos actores, ¿no? Que han estado vinculados a estas muertes nuestras, ¿no? Y ahí menciono a la Iglesia católica, cristiana, ¿no? La menciono directamente, menciono al ejército, porque son actores, ¿no? Han estado ahí justo en estos momentos críticos, ¿no? Donde ha habido más muertes, y no solo muerte física, porque también está otro problema, ¿no? Está la muerte física, y también está la otra muerte, que es la muerte del olvido, ¿no? Entonces, la insistencia en el olvido por parte de estas instituciones, ¿no? A veces la Iglesia, de hecho la Iglesia tiene muchísima responsabilidad en nuestros primeros olvidos, pero también el ejército tiene responsabilidad en otros olvidos, ¿no? Incluso los temas que hemos visto hace poco, ¿no? El olvido también es una estrategia para negarle a un pueblo el derecho a reconocerse, a verse, incluso a asumirse como tal, con todos los defectos y con todo lo que tenga. Entonces, es política por eso, ¿no? Porque se menciona incluso con nombre y apellido con quiénes hemos estado en este viaje, porque incluso la Iglesia, el ejército, los migrantes, las mujeres, los pueblos indígenas han estado en un viaje, pero no desde la misma postura. Es decir, esto de la memoria también se cuenta no desde la misma postura. Hay quienes están tienen el privilegio y tienen el poder de hablar y de decir su versión, pero hay quienes nunca han tenido esa posibilidad. Entonces yo cuando escribo la parte final donde Teresa dice su serie de maldiciones, ¿no? Entonces esto es la oportunidad, aunque yo sé que uno puede decir que con solo hablar, con solo decir algo, uno no resuelve las cosas, pero al menos sí es una especie de oportunidad para decir, para hablar y para dejar en claro qué es lo que se siente, porque incluso a veces nosotros somos bastante, tenemos ese problema, ¿no? Incluso a decir lo que sentimos, a decir lo que pensamos, porque siempre está ese recuerdo, ¿no? De cuando posiblemente a nuestros padres, madres, abuelas y abuelos les negaron ese derecho a expresar cómo se sentían, qué es lo que pensaban. Entonces, porque, pues sí, la cultura en este país ha sido bastante violenta. De hecho, se promueve mucho la violencia, y el hecho a veces hablar puede ser incluso motivo para que uno pueda ser censurado, señalado. Entonces, creo que más que todo por eso. Y lo menciono y lo asumo como tal. De hecho, eso es parte de lo que yo he venido, son como preguntas que yo tengo, ¿no? Es decir, en este caso, todos tenemos una parte de esto, ¿no? Entonces, ¿pero qué papel asumimos? En este viaje, incluso este viaje que es compartido, pues si nadie, el viaje de cada uno termina, pues sí, cuando morimos, ¿no? Pero el viaje sigue porque hay otros que van a retomar el camino. Entonces, yo pienso que desde ahí se puede ver. En este viaje hemos estado muchos actores, pero no todos desde la misma posición de poder. Y cuando finalmente los que no han tenido el poder dicen su palabra, a veces puede resultar incómodo, puede resultar doloroso escuchar testimonios y todo eso, pero es necesario. Gracias, Edgardo. De hecho, han mencionado varias cosas y quisiera resaltar dos de ellas. Una, que creo que hay por lo menos dos minorías a las que usted le da voz en su texto. Digo por lo menos dos porque si nos ponemos a buscar o a leer con mayor atención, vamos a encontrar otras con seguridad.
pero hay una minoría, como usted acaba de mencionar, de las mujeres y de nuestros antecesores indígenas. ¿Por qué lo digo? Y es porque la voz que se le da, que usted como autor le da a Teresa a partir de como mujer, ¿verdad? Y el otro personaje que podríamos decir es el complemento de Teresa, que es la abuela Shiluk, y también es una mujer. Bueno, entonces me llama eso la atención, ¿no? Cómo usted en su texto ha elegido darle voz a al menos dos minorías que conforman la historia de este país y de muchos países, a los que normalmente no le damos esa voz, ¿verdad? Así que es por una parte, quería rescatar justamente, no es Ramiro quien va a llevar al final, va a llegar a la anagnórisis de este viaje, ¿verdad? Sino que son las mujeres, dos mujeres de dos generaciones tan distantes, pero en este caso unidas por la sangre, dándole voz a la minoría a la que pertenecen. Eso por un lado. Y por otro lado, pues habíamos hablado de memoria, pero usted además suma al tema de memoria la justicia y la verdad, esa búsqueda permanente que la historia salvadoreña ha estado buscando y que sigue buscando, o que sigue callando, o que sigue olvidando, pero que está ahí como una deuda pendiente, ¿verdad? De repente ahora a partir de ¿qué? Podemos hablar, ¿verdad? De la posmodernidad que le llamamos, en donde las verdades son relativas y entonces decimos, no, que la verdad es relativa, que tal y cual, pero hay una verdad que no podemos callar. Lo voy a decir de esta manera, es la verdad de la sangre y esa no tiene puntos relativos. Me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué es importante para Edgardo hablar de todo esto? Lo voy a decir así, a un muchacho de 30 años, ustedes, porque ya lo hemos hablado en Didascalia, ¿verdad? Y sienten, no, que a los 30 ya no soy un joven, ¿verdad? Pero nosotros, que somos una generación que va adelante de ustedes en términos tiempo, decimos, no, pues ya quisiera yo tener 30, estar ahorita cumpliendo 30 este año. Entonces, si bien es cierto, no son jóvenes de 20, pero es una generación que se piensa que ya no le interesan estos temas. En donde somos esta generación, los que tuvimos, los niños que crecimos en la guerra, los que estamos obligados o los que estamos interesados, etcétera, por estas temáticas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué a un joven en esa juventud, verdad? Que ustedes, como digo, sienten que ya no lo son tanto, pero que ahí sí es relativo. ¿Qué pasa? ¿Por qué para Edgardo es importante este tema? Bueno, de hecho, primero porque es necesario, bueno, yo considero que es necesario, al menos es como son deudas, ¿no?, que uno tiene. De hecho, son deudas que uno va descubriendo en el camino, porque finalmente hay cosas que uno siempre o sea, cuando uno, es como esto de los libros viejos, ¿no? Es decir, uno de repente encuentra un libro viejo que había sido olvidado y se descubre otra vez el valor de eso. Con la memoria es mucho más, ¿no? Incluso en el caso de la memoria, o al menos darte cuenta de que lo que somos ahorita, bueno, al menos es en este proceso de descubrimiento, incluso con los compañeros de Didascalia, ¿no? Yo reconozco en ellos, de hecho, aunque vengamos de lugares diferentes, municipios diferentes, historias diferentes, pero hay puntos comunes, ¿no? De hecho, podemos tener puntos de encuentro que tienen que ver no con nosotros quizás, sino que con nuestros padres o con nuestros abuelos. Entonces es posible que nuestros abuelos se hayan encontrado o hayan sufrido las mismas condiciones, porque la generación que es ahorita, de hecho, que ha tenido muchas posibilidades y sigue teniendo posibilidades, esta generación está, por así decirlo, esta generación recibió lo que la generación anterior sacrificó, es decir, y es terriblemente doloroso darse cuenta de eso, es decir, que el mundo no es el mundo no es tal cual, o sea, no es gratuito todo lo que tenemos. Hay un costo, incluso un costo de vida por cada cosa que tenemos. De hecho, incluso este espacio, esta oportunidad de estar aquí platicando juntos, es gracias al sacrificio de muchas personas que se desprendieron de sí mismos, incluso sacrificaron sus propias vidas y no, o sea, no, y lo asumieron no en el sentido
de la víctima, sino que o sea, no lo asumieron por el hecho mismo de que serían víctimas o porque sabían de que iban a pagar con su vida y todo eso. Entonces, bueno, esas son esas cosas que uno de repente se da cuenta, ¿no? Incluso el sacrificio que hace su padre, su madre, para lograr lo que uno ha logrado, y eso genera ciertas cosas, incluso el hecho de que yo no logré vivir mucho con mi abuela, es decir, incluso por eso es una deuda. De hecho, el hecho de que hable Teresa y su abuela Chilú y la otra abuela Teresa, es porque de hecho yo con mi abuela Teresa y una de mis abuelas, mi abuela paterna se llama Teresa, yo casi nunca conviví con ella, ¿no? Entonces esto es nunca logré escucharla porque de hecho tenía una relación muy distante, pero con mi abuela materna viví un poco más, pero la relación incluso fue muy breve y no alcancé a escuchar todo lo que ella me tenía que decir. Esa pérdida de ella, y de repente se vuelve incluso con el tiempo más como que algo falta, ¿no? Incluso algo mucho más, ¿no? Ya no se diga en el momento en que puedan morir nuestros padres, nuestras madres, ¿no? De hecho, esa es una gran pérdida, que es terrible, ¿no? Y no solo se pierde la persona, sino que se pierde muchísimas cosas que activa la memoria, ¿no? Incluso ahí es donde uno empieza a sentir de que perdés la raíz, ¿no? Entonces, ¿y qué le vas a trasladar al que viene después? Entonces creo que por eso, porque mi relación, al menos con mis abuelas, ha sido demasiado débil como para poder recibir de ellas la versión de los hechos de ellas. Entonces he tenido que incluso inventar, estar especulando. Es posible que la historia ni siquiera se ajuste a la realidad y que hayan ciertas exageraciones o ciertos hechos que no fueron realmente así, sino porque incluso pudieron haber sido más terribles, porque yo he escuchado algunos testimonios, pero es como una deuda. Y bueno, eso. Creo que sí, también es porque creo yo que con respecto a la edad de uno, creo que incluso en este caso nosotros también estamos en un proceso, en un momento bien complejo, ¿no? Donde tuvimos todos esos años, ¿no? Para crecer y formarnos y todo lo demás, pero de repente empezamos a sentir que empezamos a perder ciertas libertades, ¿no? Entonces, y esto con el tiempo se puede volver mucho más cotidiano y sería muy terrible sentir de que volvimos a la situación crítica que nuestros padres quisieron evitar a toda costa, ¿no? Entonces, es por eso, ¿no? Entonces, como que es esta sensación, ¿no? Como de inestabilidad, ¿no? Esta sensación donde uno ya no está esa comodidad aparente que teníamos anteriormente, ¿no? Con nuestros padres, nuestros abuelos y todo eso, se empieza a diluir o se empieza a desmoronar, porque vemos que la realidad es cruel y también nos toca asumir. De hecho, somos la generación, incluso le tocará asumir todo lo que se está haciendo ahorita, todo lo que estamos viviendo, ¿no? Independientemente de nuestra posición política, porque aquí, de hecho, no se trata de si uno, es decir, la posición política sí es clave, pero el problema está de que la posición política que asumamos ahorita o la posición de vida, eso nos va a traer el costo, no solo a nosotros, sino que a las futuras generaciones. Entonces, eso es lo que estamos viviendo. Yo siento ahorita que nuestra generación está como en eso, ¿no? En ese momento, donde incluso nos estamos resbalando, ¿no? Y estamos como buscando un asidero, y ese asidero, lamentablemente, ahorita lo está sufriendo muchos atentados con el olvido. Gracias, Edgardo. Sí, me hace pensar en muchas cosas, ¿verdad? Con esto de estas generaciones, pensaba de repente, sí, porque ahorita estamos hablando de Edgardo, este joven que este año va a llegar a los 30, pero que esta obra no empezó este año. Este texto, usted decidió por este texto, por estos personajes, por esta historia, por este discurso, hace 3 años, es decir, o pongámosle en el 19, que empezamos a configurar. Entonces es eso, ¿no? Esa generación que está en sus últimos 20, como le decimos, ¿verdad? Y qué se están cuestionando, qué se están preguntando. Ayer nada menos veía un espectáculo que ya tiene como más o menos 10 años de existir, que justamente es esa pregunta que se está haciendo esta generación mexicana, porque este es un texto mexicano, que se está haciendo esa generación en donde es, y si nosotros contáramos la vida de y cuando nuestros hijos cuenten la vida de nosotros,
de los jóvenes que fuimos nosotros, ¿qué irán a contar nuestros hijos de esta generación que son ustedes en este momento? Entonces, porque ahora podemos contar la juventud de nuestras madres y nuestros padres, pero ¿qué van a contar nuestros hijos y nuestras hijas de nuestras juventudes? Entonces, no sé, lo relaciono ahorita con eso que usted estaba diciendo y de hecho son temas que a mí como que me da así un escalofrío y digo, qué rollo todo esto, ¿verdad? Es asumirse desde ahí también es una posición política, como usted decía, tocar estos temas, callar o hablar, y no necesariamente porque estamos defendiendo, entendámonos en eso, ¿verdad? Que no estamos hablando de una posición político partidaria, que eso es otra cosa, sino que estamos hablando justamente de algo todavía más importante que nos cruza como mentalidad, como ideología, como acciones, como consecuencias, y como usted dice, este presente que estamos construyendo ahora en la humanidad entera, en El Salvador, en Latinoamérica, que en un momento va a ser el futuro, va a ser el futuro, y qué habremos hecho en los 2020 para que ese futuro sea como va a ser en ese momento, y que uno es cuando dice, cómo quisiera retroceder el tiempo, o, o desde ya me veía venir lo que estamos viviendo ahora, qué sé yo, esos elementos. Edgardo, muchas gracias. Una última pregunta así, directa. Edgardo, ¿va a seguir escribiendo teatro? ¿Qué planes hay? O esta fue mi ópera prima, pero no más, ya no juego a esto. ¿Qué pasa ahora, Edgardo? Cuéntenos para terminar. Bueno, yo sí, pienso al menos seguir en el ejercicio, ¿no? De hecho, porque fue bastante inesperado hacer este ejercicio con Didascalia, porque son temas, de hecho, estos temas son totalmente diferentes a los temas que yo estaba pensando. Incluso le cambia a uno el hecho de estar conversando con otras personas que están interesadas en inscribir, te cambia los temas, ya no es el mismo, de hecho. Porque yo, de hecho, al principio iba con otros temas muy diferentes, ¿no? Incluso temas que se alejan un poco a esto, pero al final ya encontré ese tema y ese tema está ahí. Es posible que no esté terminado, es posible que tenga errores, es posible que todavía haga falta seguir reescribiendo incluso. Pero sí, estoy en la posibilidad de seguir escribiendo, de seguir haciendo el ejercicio, al menos desde la dramaturgia, porque es un camino difícil, ¿no? Porque de hecho no se trata solo de poner a hacer diálogos como lo aprendimos en el primer taller. No se trata de escribir diálogos, sino que se trata de contar una historia y a través de la historia decir un mensaje. Entonces, yo sí planeo hacerlo y bueno, y también quiero agradecer al menos el espacio, el gran trabajo, el tiempo, la educación, todo lo que se ha puesto a disposición para que nosotros tengamos las condiciones necesarias para escribir, porque de hecho no es nada fácil. Tomando en cuenta lo de la pandemia, nos atravesó, de hecho, en este viaje de Didascalia, nos atravesó una pandemia. Entonces, creo que fue un salto, nos dimos un salto, incluso hubieron momentos sumamente complicados, ¿no? Desinterés, tristeza y todo eso, que logramos solventar. Y es posible que vengan otras cosas, ¿no? Pero al menos yo agradezco toda la paciencia, pero sobre todo porque es la paciencia que se tiene y también el cariño y el amor que le ha dedicado al grupo, porque se nota, es decir, nos sentimos bastante unidos por eso mismo, es decir, hay una relación entre todos, más allá del tema de la escritura, sino que también una relación de amistad, y eso no se logra simplemente con la teoría, ¿no? Sino que son relaciones humanas y son relaciones humanas concretas, ¿no? Gracias, Jorgelina, y también, bueno, aprovechando el espacio, los agradecimientos, bueno, también al Centro Cultural de España, porque ellos también nos dieron el espacio ahí en el Casa Tomada, que ya está, pero nos dieron el espacio, hay que reconocerlo, fueron bastante amables. Y también, bueno, quiero reconocer también todo el esfuerzo que han hecho mis compañeras de las Tres Prietas, porque ellas también hicieron un trabajo que a mí me encantó y que también tiene que ver con el hecho del tema de mi obra. Y también quiero agradecer a mis compañeros del Círculo Literario con los que yo estuve en la Generación de la Sangre, porque con ellos aprendí muchísimo del contenido de esta obra. Yo sé que es posible que todavía no esté en el camino a lograr una voz propia o un mensaje propio, pero quiero agradecerles a ellos y también agradecerles a Didascalia, porque son dos familias, ¿no? Con ellos aprendí bastante del interés por la memoria y por nuestro pasado y nuestro presente, y con ustedes he aprendido muchísimo sobre teatro, que me encanta. Entonces, así que
un abrazo. Yo les doy un abrazo a cada uno porque de veras cada uno me enseñó muchísimas cosas desde su área. Entonces, y sobre todo usted, Regina, que de hecho yo la admiro, ¿verdad? Muchas gracias, Edgardo. Igual, ¿verdad? Estos agradecimientos son recíprocos. Como dijimos al inicio, didascalia no se hace solo. Y como usted dice en este momento, que es algo que va más allá de la parte técnica. La parte técnica nos fortalece, nos da la herramienta, en este caso, para escribir un texto, pero la relación humana, fraterna, que hemos hecho crecer a lo largo de todo este tiempo, es lo que también ha dejado que estos textos no sean únicamente un instrumental técnico, sino que estén llenas de vida, llenas de energía, llenas de verdad, llenas de una mirada de lo que a ustedes en este momento de sus vidas, a ustedes 8 como compañeras y compañeros que salen, les atraviesa en sus vidas. Eso nos gusta mucho, son 8 textos, todos con una temática muy diferente entre sí, y eso nos gusta también porque justamente es el respeto a lo que cada quien necesita comunicar. Muchas gracias nuevamente, esperamos que haya disfrutado de esta conversación. Como decimos, el tiempo siempre queda como cosas pendientes, ya habrán más oportunidades para seguirlas conversando. Gracias nuevamente y seguimos en la próxima. Hasta la próxima.